Muy bien, pues la carta de los Filipenses, no me he cansado de mencionar que es una carta que nos habla del cristianismo vivido en gozo, que es una carta que nos habla de cómo el cristiano puede vivir su cristianismo gozosamente. Definitivamente, hermanos, un cristiano puede no estar viviendo en gozo. Cuando uno no estudia la palabra, cuando uno no vive por ella, cuando uno no ora, cuando uno no practica las verdades bíblicas, pues uno puede tener alguna clase de cristianismo, ¿no? A lo mejor un cristianismo de nombre, un cristianismo de voluntad tal vez, pero no un cristianismo vivido en un gozo pleno. Por eso es que Pablo una y otra vez repite las mismas cosas en esta carta. Vea usted que la repetición para una lectura de un hebreo es una forma de enfatizar lo que quiere él decir. Vean ustedes lo que dice el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Otra vez usa la misma frase que hemos visto una y otra vez en Filipenses. Gozaos en el Señor. Y él mismo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es decir, aquí Pablo está diciendo, para mí no es molesto repetirles constantemente las mismas cosas porque ustedes necesitan que se las repitan. ¿Y cuáles son las cosas, hermanos, que Pablo ha estado repitiendo una y otra vez en la carta a los Filipenses? Si alguno se puede acordar, vamos a leer algunos de sus pasajes. Filipenses 1, 27 y 28. Fíjense lo que dice el versículo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. ¿Cuál es la cosa que podríamos resaltar de este pasaje? Que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, perseverando y combatiendo unánimes. Primera cosa que Pablo dice, Filipenses 1, 27 y 28. Después Filipenses 2, 2 al 4. Pablo vuelve a decir, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo vuelve a repetir, combatan este mundo, unánimes, no priorizando cada uno lo suyo propio, sino estimando al otro como más que él mismo. Estén en esta vida unánimes, juntos. Segunda vez que Pablo lo dice. Tercera ocasión, Filipenses 2, 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Otra vez Pablo menciona que todo lo tenemos que hacer en unanimidad, sin murmuración, sin contienda, perseverando la unidad de una forma en la que podríamos decir que hemos vivido un cristianismo irreprensible. Quieren vivir una vida en gozo, tenemos que estar juntos. No solamente juntos, hermanos, con aquellos que nos caemos bien. No solo junto con aquellos que opinamos lo mismo, sino juntos con todo el cuerpo de cristianos, juntos con todo el cuerpo de hermanos. Tenemos que permanecer juntos, porque es la forma, hermanos, en las que nosotros podemos permanecer en gozo. Fíjense que Pablo inicia diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y les dice, no me es molesto repetirle las mismas cosas una y otra vez, porque para ustedes es seguro. Es decir, porque ustedes necesitan que yo les repita una y otra vez las mismas cosas. ¿Cuál es la cosa que Él nos repite una y otra vez? Que estemos juntos. No solamente con aquellos que nos llevamos bien, no solamente con aquellos que no tenemos incomodidades, no solamente con aquellos que no tenemos diferencias. Tenemos que estar juntos como cristianos. Dice el Señor, porque no solamente se ama al que podemos ver. De hecho, el apóstol Juan dice que un indicativo del cristiano es el amor por los hermanos. Porque si nosotros no podemos amar como a nosotros mismos, al hermano que nosotros vemos,
con el que compartimos el camino, con el que podemos tomar los alimentos, con el que podemos compartir un momento en nuestra vida. ¿Cómo entonces podríamos amar a un Dios al cual no vemos, al cual no conocemos? Definitivamente, hermanos, el cristiano tiene que ser identificado por una cosa más que sobre todas las otras cosas. Un cristiano tiene que ser reconocido por el gran amor que muestra a su prójimo, especialmente cuando hablamos de los hermanos. Y a pesar de que hermanos, no es el tema central de esta predicación, sino lo que voy a decir a continuación, definitivamente es un punto importante en esta carta. El amor por los hermanos es un indicativo del cristianismo verdadero. El amor por los hermanos es un indicativo de un cristiano que vive realmente por lo que profesa. Entre nosotros, hermanos, puede haber incomodidades, entre nosotros puede haber diferencias, pero lo que no puede haber es falta de amor. Y el amor, si algo dice la palabra, es que todo lo perdona, que todo lo soporta, que todo está dispuesto a sacrificar por beneficio del otro. El amor, hermanos, es nada más y nada menos que el segundo mandamiento más importante que el Señor Jesucristo dio. Una persona le preguntó a Cristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor dijo que el primer mandamiento y el más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y que el segundo no dista mucho de ese, y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, hermanos, se puede resumir en esos dos mandamientos, en amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, y en amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. No es algo negociable. No es algo que puede o no representar un cristiano. Es algo que necesariamente tiene que tener un hijo de Dios. No es negociable para el Señor el amor entre nosotros. Y por lo tanto, hermanos, una y otra vez Pablo le dice a los filipenses, conserven la unanimidad. A toda costa, conserven la unanimidad en la iglesia. Porque no es un tema menor, hermanos. Si Cristo estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida por su iglesia, ¿cómo nosotros podemos no mantener la unanimidad? Sería no valorar en primera instancia lo que Cristo hizo por su iglesia. Si la iglesia es tan preciosa que Cristo dio su vida por ella, para salvarla, para vestirla de una nueva vestidura, para presentársela a sí mismo como una iglesia limpia y sin mancha, ¿cómo nosotros podemos despreciarla no manteniendo nuestra unidad? Pero ya dije que ese no es el tema central, sin embargo, sí es uno importante en la carta de Filipenses. Pero realmente, hermanos, mi propósito esta mañana viene a partir del 2. Dice el apóstol, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque, hermanos, una parte importante de tener gozo en el cristianismo es tener gozo en la sana doctrina. Es que el cristiano puede tener un cristianismo gozoso cuando goza de una doctrina sana. Aquí Pablo, hermanos, abusando otra vez, ¿no? De lo que ya dije, de que en la literatura hebraica la repetición viene a ser una forma de remarcar la importancia de lo que él está diciendo. Pablo repite 3 cosas o 3 veces la misma cosa. Dice, guardaos de los perros, primera vez. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo aquí está hablando, hermanos, de un problema que los filipenses podían empezar a enfrentar. El problema de las personas que introducen en la iglesia enseñanzas que no son bíblicas, doctrinas que no son de Dios, sino más bien son doctrinas de demonios. Y por eso Pablo repite 3 veces la misma idea. Que guardemos, hermanos, la unidad del conocimiento, la unidad de la sana doctrina. Porque una iglesia, hermanos, que no tiene una unidad doctrinal, es una iglesia que está a merced de lo que Satanás quiere introducir dentro de esa iglesia. Una iglesia que no tiene unidad de fe, es una iglesia que no tiene defensas frente a las investiduras del reino de Satanás. Vean ustedes lo que dice, guardaos de los perros. En primer lugar, hermanos, la palabra que utiliza como perros es una palabra muy fuerte. Es una palabra con la que los judíos identificaban a los gentiles. Los gentiles identificaban a los extranjeros, a los forasteros, a los que no eran judíos, como perros.
Y ellos les decían perros por querer implicar que eran criaturas inferiores, criaturas inmundas. A lo mejor para nosotros, no occidentales, en el año 2025, los perros son criaturas muy bonitas. No, son nuestros amigos, son nuestros compañeros de vida, son los que acostamos a nuestro lado, los abrazamos, ¿no? Les ponemos ropita, les tomamos fotos, vamos a eventos de perros, ¿no? Traemos de fondo de pantalla, en las fundas, un perro. Y para nosotros entonces no es tanto como una ofensa porque identificamos a los perros con algo positivo. Pero en el tiempo, hermanos, en el que esto fue escrito, los perros no eran un compañero de casa ni que compartía contigo la cama. Los perros eran criaturas inferiores, animales que estaban constantemente husmeando en la basura, que comían su vómito, ¿no? Que hacían sus necesidades en cualquier lado y que eran molestos y que eran sucios y que eran inmundos. No eran animales identificados con algo positivo, sino eran criaturas inferiores. Entonces, cuando los judíos le decían a los demás perros, realmente les decían criaturas inmundas. Pues el apóstol Pablo, hermanos, a las personas que introducen doctrinas extrañas en la iglesia les llama perros, criaturas inmundas, porque están pervirtiendo, hermanos, la unidad de la iglesia a través de las doctrinas diferentes, a través de doctrinas que no son bíblicas. Decía el Señor Jesús, enseñándole a mi pueblo cosas que yo nunca mandé. Perdón, decía el Señor en el Antiguo Testamento, que los profetas que no eran de Dios iban al pueblo y ponían sobre el pueblo cargas que Dios nunca puso. Decían palabras que Dios nunca habló. Enseñaban cosas que Dios nunca mandó. Entonces Pablo les dice, cuídense de los perros. Porque los perros, hermanos, son esas personas que en la iglesia introducen ideas que no son bíblicas. Hablan cosas que Dios nunca mandó. Enseñan doctrinas que no están en la palabra. Quieren poner carga sobre los hombros de los hermanos que Dios nunca puso. Vean ustedes también más adelante. Dice, guardaos de los malos obreros. Porque en el mundo, hermanos, hay malos obreros. Y obreros tal vez los escribo entre comillas, porque realmente no son de Dios. Porque no andan enseñando cosas del Señor. Porque realmente no son obreros que el Padre haya enviado para trabajar en el campo. Son personas que se hacen pasar por obreros. ¿Y sabe qué es lo más trágico, hermanos? Que generalmente esas personas tienen mucho éxito. Que esas doctrinas tienen mucho auge en el mundo. Que esas personas que andan enseñando cosas que Dios nunca enseñó, esas personas que andan predicando desde una posición en la que Dios nunca habló, generalmente son los movimientos que más auge tienen. Son las personas que más acarrean otras personas. Porque no involucra, hermanos, compromiso real. Porque no hay arrepentimiento sincero. Porque el Señor Jesús dijo que el camino que lleva a la salvación, que la puerta es muy estrecha y angosto es el camino. Y dice la palabra que pocos son los que encuentran esa puerta y andan en ese camino. Y más bien, hermanos, la puerta y el camino que llevan a la perdición son amplios. Y muchos son los que encuentran esa puerta y ese camino. Y muchos son los que se dejan envolver por eso. Pero no así la iglesia. La iglesia, hermanos, tiene que cuidar la sana doctrina. Después dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y eso, hermanos, lo dice específicamente por un movimiento que había y que aún hay, el movimiento del judaizante. Los mutiladores del cuerpo, hermanos, son los que enseñaban la circuncisión como medio de salvación. Los filipenses, hermanos, comenzaban a enfrentar ese problema que iba en auge por toda la región, que es que los judíos, los que predicaban la religión judía, comenzaban a utilizar el cristianismo como un canal para esparcir su doctrina. En su doctrina, entonces, ellos no enseñaban que el cristianismo estaba mal. Ellos enseñaban que si tú querías vivir un cristianismo más fuerte, más espiritual, si tú querías gozar verdaderamente de los privilegios de Cristo, tenías que comenzar a practicar los ritos de los judíos. Tenías que practicar el día de reposo, tenías que practicar la circuncisión,
tenías que celebrar las fiestas, tenías que guardarte de ciertos alimentos, tenías que comenzar a practicar los ritos de lavado de manos que ellos tenían. Entonces ellos le decían a las personas, tú tienes una forma de fe, tú tienes una forma de acercarte a la palabra, pero si quieres realmente vivir el cristianismo, tienes que hacer tal o cual cosa y entonces vas a llevar tu espiritualidad al siguiente nivel. Decía que este era un movimiento que estaba muy fuerte en aquella época, pero que aún, hermanos, permanece. Sí, también a través del judaísmo, porque también hoy en día hay una forma de judaizantes cristianos, pero no quiero que lo dejemos solamente en ese significado, hermanos, sino que los mutiladores del cuerpo también tiene que ver con aquellos que añaden a las cosas de la palabra una carga extra que no es bíblica. Esos son los mutiladores del cuerpo. Esos son los perros y los malos obreros, aquellos que desprecian el evangelio de Cristo, tal como Cristo nos lo enseñó, tal como la palabra nos la enseñó, y le quieren añadir a la palabra algo más, pretendiendo hacerlo más santo, más apartado, más puro, más edificante o más santificante. Cualquier doctrina, hermanos, que le añade algo a la palabra de Dios no es bíblica. Un axioma que tenían los puritanos cuando hacían las confesiones es que una doctrina que es nueva no es bíblica. Una doctrina que es nueva no es cristiana. Si es nuevo, no es bíblico. Sin embargo, hermanos, a veces nosotros parece que andamos buscando la novedad. Parece que andamos buscando el cristianismo new era, ¿no? El new revival del cristiano. Como el advenimiento de nuevos poderes, como que haya una manifestación del Espíritu Santo diferente, como una nueva forma en la que el Señor predica. Y hermanos, una y otra vez, la palabra nos enseña que eso no es correcto. No tenemos necesidad de andar buscando la novedad, hermanos, porque si hay alguna novedad en el cristianismo es porque ha dejado de ser cristianismo. Cualquier idea en el evangelio que involucre que tú necesitas hacer algo, o necesitas dejar de hacer algo, o necesitas añadir algo, o tienes que poner en práctica tal cosa, o tienes que dejar tal cosa, o tienes que entregar tal cosa, no puede venir de Cristo. Eso viene de los perros, eso viene de los malos obreros, eso viene de los mutiladores del cuerpo, porque ellos rechazan el verdadero evangelio, el verdadero mensaje, y buscan añadirle al evangelio cosas que no son bíblicas. Hoy en día, hermanos, hay mucho apóstol. Hoy en día hay mucho que te exige levantarte a tal hora. Hay mucho que te exige orar a tal cosa. Hay mucho que te exige traer ciertas cosas a la ofrenda. Hay muchos que exigen que hagas tal o cual cosa, que sacrifiques tal o cual cosa, que digas tal o cual cosa, hermanos. Y eso no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes están diciendo, bueno, pero eso qué tiene que ver con nuestra iglesia, ¿no? Nosotros hemos procurado ser muy bíblicos. Nosotros hemos buscado la predicación expositiva. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, hermanos, tiene que ver con lo siguiente. La palabra nos dice que tenemos que guardar la unanimidad, que tenemos que guardar la sana doctrina, que no tenemos que andar en pos de falsos maestros, que no tenemos que hacerle caso a los mutiladores del cuerpo, eso es cierto. Pero la pregunta entonces tiene que ver con esto. Si tenemos que guardar la sana doctrina, ¿cuál es la sana doctrina? Si tenemos que guardar la sana doctrina, pregunta, ¿guardas tú la sana doctrina? ¿Conoces tú la sana doctrina? ¿Conoces tú el evangelio que nos mantiene unánimes, juntos en un mismo Señor, en una misma fe y en un mismo bautismo? Porque si yo les dejo solamente hasta ahí, solamente digo que tenemos que guardarnos de los falsos maestros, la pregunta que deberían de hacerme ustedes es, ¿cómo identifico al falso maestro? ¿Cómo identifico la enseñanza que no es bíblica? La respuesta es conociendo la enseñanza que sí es bíblica. Profundizando en los misterios de la palabra de Dios, profundizando en lo que ella sí enseña. ¿Cómo puedes guardar la unanimidad en el mismo evangelio, en la misma doctrina? Pues profundizando en la doctrina.
hablando la doctrina, participando de la doctrina con la iglesia. Porque si nosotros, hermanos, no profundizamos en el conocimiento de Dios, no podemos conservar la unanimidad en la doctrina, porque entonces cada quien piensa lo que quiere, cada quien interpreta como quiere, cada quien sigue a lo que él quiere, cada quien tiene la doctrina que quiere. Entonces, ¿cómo podríamos guardarnos, hermanos, de los falsos maestros? ¿Cómo podríamos guardarnos de las falsas enseñanzas si no conocemos las buenas enseñanzas? Entonces se convierte, hermanos, en una prioridad para guardar la unanimidad de la iglesia, que nosotros conozcamos lo que dice su palabra, que nosotros estemos juntos en la oración, que nosotros estemos juntos en los estudios, que nosotros estemos juntos en la doctrina, que nosotros estemos juntos en la predicación y en la practicidad en el practicar los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Queremos guardar la unidad de la iglesia, tenemos que poner por obra lo que aprendemos en la iglesia. Y si no estamos aprendiendo nada en la iglesia, hermanos, tenemos que preguntarnos si es porque la iglesia no está enseñando o es porque nosotros no estamos participando. O es porque la iglesia no tiene los estudios que necesitamos, o es porque yo no participo de los estudios que necesitamos. No se puede guardar una unidad que no se tiene. Si no estamos de acuerdo en la doctrina, no podemos estar unidos. Si no estamos de acuerdo en la enseñanza, no podemos estar unidos. Si no estamos de acuerdo en la forma en la que oramos y en las cosas que oramos, no podemos estar unidos, y es lógico. Porque no tenemos nada que ver unos con otros. Muchos de aquí somos parientes, pero hermanos, en la medida en la que estamos hablando de la fe, eso no sirve para nada. Los vínculos de sangre, hermanos, no dan vínculos espirituales. Si nosotros no perseveramos juntos en la enseñanza de la palabra, si no procuramos juntos la oración, si no procuramos juntos el servicio, si no procuramos juntos el crecer como iglesia, entonces, hermanos, no engañemos a nadie, no estamos unidos. Habitamos en un mismo lugar, pero eso no significa estar unidos. Quieren que estemos unidos, entonces tenemos que conocer la misma doctrina. Quieren que estemos unidos, entonces tenemos que enseñar y predicar las mismas cosas. Quieren que estemos unidos, tenemos que servir juntos. Quieren que estemos unidos, tenemos que estudiar juntos, tenemos que orar juntos, tenemos que llevar las cargas los unos de los otros, tenemos que amarnos unos a otros. Porque de otra forma, hermanos, no funciona. Porque otra forma de vínculo, hermanos, no dura, no prevalece, no persiste. La pregunta, hermanos, esta mañana para todos nosotros es si yo me siento desunido, si yo siento que falta. ¿Será porque la iglesia no lo tiene? ¿O será porque yo no he participado? ¿Será porque falta quien quiera orar? ¿O será porque yo no he orado? ¿Será porque no hay quien enseñe la palabra? ¿O será porque yo no he estado cuando se enseña la palabra? Porque de otra manera, hermanos, olvidémonos de guardarnos de los falsos maestros. Estamos a merced de los falsos maestros. Olvidémonos de guardarnos de los mutiladores del cuerpo. Tal vez estamos en la enseñanza de los falsos maestros. Porque no hay una verdadera unidad. Y no lo digo para señalar a alguien o a otra persona, lo estoy diciendo para todos nosotros. Todos tendríamos que hacernos esa pregunta. Dice el versículo 3, porque nosotros somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice el apóstol que nosotros, y no ningún otro, somos los de la circuncisión. Es decir, aquellos hermanos que estamos en la iglesia, nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de la promesa. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos da la unidad. ¿Cómo identificarnos unos a otros? Bueno, porque los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Abraham, los que son de la promesa, sirven a Dios y se glorían en Cristo Jesús. No en las obras, no en lo que se puede hacer, no en lo que di, no en lo que dije, sino en el servicio constante a Dios
y el gloriarnos en la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que nos da la identidad como cristianos. ¿Quieres identificar a un verdadero cristiano? Es por esto que lo identificamos, por un servicio constante a Dios y porque su gloria está en Cristo, no en las cosas que hace, no en lo que pone en el dinero, no porque si vino, no porque no vino, no porque sí hizo, no porque fue, no porque estuvo, sino porque constantemente, hermanos, busca la unidad con la iglesia, porque guarda la unidad de la fe y porque sirve constantemente a su Dios, gloriándose sobre todas las cosas en la persona de Cristo. Y dice Pablo, por si no nos queda muy claro, él dice que si alguien tuviera de qué gloriarse en la carne, bueno, pues él podría gloriarse. Para aquellos, pues, que puedan decir que yo sirvo, que yo soy el que hace, que yo soy el que fue, que yo hice aquello, que yo hice esto otro, y cree que en eso está la unidad, en hacer cosas, en depender de las obras de la carne. Dice Pablo que si alguien tuviera de qué gloriarse, sería él. ¿Por qué? Porque miren más adelante, dice circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, es decir, presenta sus credenciales, ¿no? Si alguien tiene algo que decir que lo exaltaría sobre todos los demás, sería él mismo. Él dice, porque si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, sería yo. Dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por el amor de Cristo. Ese es un distintivo de un verdadero cristiano, hermanos. Que él estima todas las cosas como pérdida por el amor de Cristo. Y hermano, eso es para nosotros como una exhortación, como una llamada de atención. Porque entonces deberíamos de preguntarnos, ¿será acaso entonces que yo estimo todas las cosas en mi vida como pérdida por el amor de Cristo? Pablo aquí a lo mejor le está dando un énfasis diferente, ¿no? En donde los filipenses estaban queriendo a lo mejor hacer obras físicas como la circuncisión, como el guardar el 7º día, como la negación de ciertos alimentos para pretender un cristianismo más profundo. Y Pablo les está enseñando que esas cosas no traen verdadera santidad, que esas cosas no traen verdadera espiritualidad, sino el estimar esas cosas como pérdida para encontrar a Cristo. Eso nos trae la verdadera espiritualidad. Pero hermano, ahora la pregunta entonces es para nosotros, porque yo sé que nosotros no practicamos la circuncisión, yo sé que nosotros no guardamos las fiestas de los judíos, yo sé que nosotros no nos privamos de ciertos alimentos pretendiendo que eso sea espiritual. Pero hermanos, en nuestra vida cotidiana, estimamos nuestras cosas que más apreciamos como pérdida por el amor de Cristo. Ya no digo las cosas que sacrificamos para ser más espirituales, sino hablo en general, en nuestra vida. Las cosas que tú tienes, tu trabajo, tu dinero, tu tiempo, tu voluntad, tus deseos, tus propósitos, tus metas, las cosas que tú quieres y las cosas que tú anhelas, las estimas como pérdida por el amor de Cristo. Dice Pablo, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, el verdadero cristianismo tiene que ver con esto, con estimar todas las cosas como pérdida para seguir a Cristo. Fíjense cómo partimos de la unidad de los cristianos, de la unidad de la iglesia, hasta llegar al amor que uno tiene por la misma persona de Cristo. Porque para llegar a esto, hermanos, tenemos que partir primero del primer punto, el amor que tenemos por la persona de Cristo. Naturalmente, todo parte de ese punto. Porque el amor por la persona de Cristo, hermanos, nos debería de llevar a nosotros a una vida de sacrificio personal. Si, hermanos, todos viviéramos una vida de sacrificio personal, no tendría que hablar de mantener una unidad, porque se sobreentendería.
Porque si todos amáramos a Cristo como lo más grande que hay en nuestra vida, entonces valoraríamos lo que ama Cristo como lo más importante, la iglesia. Entonces todo parte, hermanos, al final de cuentas, del amor y en la estima que tenemos a la persona de Cristo. ¿En qué estima lo tenemos? ¿Cristo es una parte de nuestra vida? ¿O Cristo es nuestra vida? ¿O Cristo es el propósito máximo por el cual vivimos? ¿O Cristo es una de las partes que conforman nuestra vida? ¿O Cristo es Señor de nuestra vida? ¿O es un componente de nuestra vida? A final de cuentas, hermanos, si Cristo es nuestro Señor, entonces el amor por nuestro Señor debería de encadenarnos toda una serie de acciones. Si Cristo es mi Señor y lo amo por encima de todas las cosas, ¿qué me cuesta sacrificar esto? ¿Qué me cuesta sacrificar aquello? Si Cristo es el Señor de mi vida y yo vivo para servirlo a Él, entonces yo naturalmente asisto a un estudio bíblico. Si Cristo es el Señor de mi vida, naturalmente mantengo una vida de oración. Si Cristo es el Señor de mi vida y lo amo como digo amarlo, entonces estudio su palabra. Entonces naturalmente busco servirlo en lo que sea y en lo que yo pueda, pero busco servirlo. Si Cristo es el Señor de mi vida, entonces no tengo reparos en amar a mi iglesia y en hacer lo que esté en mis posibilidades por mantener la unidad con mis hermanos. Porque yo amo mucho a mi Señor. Porque yo amo a mi Señor y porque Él es lo más valioso que yo tengo en mi vida. Por lo tanto, aquello que Él me demanda, no tengo por qué ponerle algún pero. Entonces todo lo demás, hermanos, viene por una consecuencia lógica del amor que tengo por Cristo. Cuando pensamos en por qué Pablo era tan radical en la forma en la que él vivía, la respuesta es muy sencilla. Porque él sabía en quién había creído. Porque él sabía quién era su Señor. Porque el día que en Damasco él cayó de su carruaje, él cayó del animal en el que iba montado y fue cegado y entonces escuchó la voz de Dios, nunca más tuvo dudas del Señor al que él servía. Y desde ese momento, hermanos, no tuvo más dudas del Señor a quien servía. Y todo lo demás, hermanos, para nosotros tal vez que no mantenemos ese nivel de espiritualidad, para las personas del mundo, dice la palabra, ciertamente lo que él hizo fue una locura. Pero para Pablo no era una locura, era una consecuencia lógica de la fe que él decidió tener. Tal vez, hermanos, de fondo, es eso lo que nos falta. Realmente valorar todas las cosas como pérdida por el amor de Cristo. Dice el versículo 8, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Como si Pablo estuviera diciendo que todo lo he perdido por Cristo para que ahora en Cristo yo sea encontrado. Para dejar de ser yo y en Cristo yo sea encontrado. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo, y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice Pablo, hermanos, que Él procura la ley no la que Él podría tener por sus acciones, sino la que es por fe. Dice, para fin de conocerlo y participar con Él de sus padecimientos, para que participando con Él de sus padecimientos, también en la resurrección, Él pueda participar. Ahora, yo cuando leía esto, hermanos, yo empiezo primero hablando de la unanimidad de la iglesia y termino hablando de la resurrección de los muertos y de la fe en Cristo, como que parece como si Pablo hubiera dado un giro drástico. Porque está comenzando hablando de la unidad de la iglesia y de cómo la iglesia tiene que permanecer unánimes en la sana doctrina, y termina hablando de cómo él quiere ser hallado en el Señor y cómo participar de la resurrección de los muertos a través de perder su vida por Cristo. Y parece que está hablando de temas diferentes, como si por ahí debería de haber otro subtítulo. Pero realmente, hermanos, él está hablando de vivir la vida cristiana
de lo que ha hablado todo el tiempo, de la vida cristiana que se vive en gozo y en el autosacrificio. Lo repitió 3 veces anteriormente, ya las leímos. Y termina hablando de ser encontrado en Cristo para la resurrección de los muertos, hermanos, porque al final de cuentas esa es la vida cristiana. No es que hay una vida cristiana privada en mi casa y luego hay una vida cristiana en la iglesia y luego hay una vida cristiana en el servicio y luego hay una vida cristiana con otras iglesias y luego hay una vida cristiana. No, hermanos, sino que todo está ligado a las mismas cosas. Pablo no entendía el cristianismo como una cosa que se vive independiente, sino como una cosa que se vive en conjunto. Entonces Pablo empieza diciéndonos que tenemos que mantener la unidad de la iglesia, que tenemos que guardar la sana doctrina, que tenemos que estar unánimes juntos, en amor unos con otros, manteniendo nuestra unidad, perdonándonos, amándonos, siendo misericordiosos unos con otros. Y termina hablando de la fe en Cristo y del renunciar a sí mismo por amor a Cristo, hermanos, porque eso tiene todo que ver. Porque si queremos mantener la unidad de la iglesia, tiene que partir por mantener una fidelidad a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Porque uno no puede mantener la unidad de la iglesia si, hermanos, personalmente ni siquiera conozco la palabra, si ni siquiera busco servir al Señor, si mi vida no es reflejo de una fe constante a Dios, mucho menos lo va a ser en la iglesia. Mucho menos, hermanos, si yo no mantengo una vida de oración, mucho menos voy a orar con la iglesia. Si yo no tengo una vida privada de oración, mucho menos voy a hacerlo con la iglesia. Si yo no estudio la palabra en lo privado, pues mucho menos me interesa el estudio con la iglesia. Y si, hermano, en este lugar somos un montón de personas que ninguno está realmente comprometido con el Señor, ninguno valora al Señor por sobre todas las cosas, ninguno tiene su estudio personal, ninguno tiene su oración personal, ninguno busca servir al Señor de forma personal, y luego venimos y nos juntamos en una iglesia en la que no estamos de acuerdo, en la que cada quien busca lo que quiere. Entonces, ¿cómo vamos a estar unidos? ¿Cómo vamos a manifestar los dones de la iglesia? ¿Cómo vamos a conocer más la palabra? ¿Cómo vamos a manifestar los dones del Espíritu? ¿Cómo vamos a vivir el dominio propio, el amor, el perdón, la misericordia, la tolerancia, llevar las cargas los unos de los otros, la consejería? ¿Cómo vamos a llevar a cabo todo eso si realmente de fondo ninguno de nosotros realmente valora y estima al Señor por sobre todas las cosas? Es que no se puede. Tenemos entonces, hermanos, que amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas, estimándolo a Él por sobre todas las cosas, tomando verdaderamente nuestra cruz, como dice el Señor Jesús, tomando tu cruz y siguiéndolo. Eso es viviendo una vida de autosacrificio personal, de amor por Cristo. Y entonces, hermanos, esa actitud de autosacrificio, esa actitud de servicio a Dios, esa actitud de amor a Cristo, la reflejamos en la iglesia. ¿Y qué pasa? Que entonces llegas a una iglesia en la que todos estamos en ese mismo camino. ¿Y sabes qué encontramos? Unidad. Porque entonces la unidad es un reflejo de Él. Es una consecuencia. Es el producto, hermanos, de un cristianismo realmente procurado, independientemente por todos nosotros, pero después vivido en comunidad, todos juntos. No existe una cosa sin la otra. No se puede vivir un cristianismo sano, independiente, si no se vive un cristianismo sano en la iglesia. No nos engañemos. Y tampoco se puede vivir un cristianismo en la iglesia sano, si en lo individual tampoco lo tengo. Hermanos, vivamos una vida gozosa en el Señor. Quiere vivir una vida gozosa en el Señor, tiene que pasar por primero priorizar a nuestro Señor por encima de todas las cosas. Y cuando valoremos a Cristo por encima de todas las cosas, entonces, hermanos, las cosas que Cristo ama, las cosas por las que Cristo dio su vida, entonces para nosotros se van a convertir no en algo secundario, en algo primordial. Y entonces, hermanos, cuidar la iglesia no es una opción, es nuestra obligación. Pero tiene que partir todo primero de amar a Cristo en primer lugar.
amamos a Cristo, entonces amémoslo en primer lugar. Y entonces, hermanos, aquello que Cristo nos ha enviado a hacer se va a convertir para nosotros, no en una opción, en una obligación. Y no en una obligación apesadumbrada que nos cuesta asistir a la iglesia, que nos cuesta servir, que nos cuesta amar, que nos cuesta perdonar, que nos cuesta sacrificar. Se convierte en un deleite. Porque nos damos cuenta de que si eso ama a Cristo, y para eso nos ha enviado, entonces es nuestro deleite servir a Cristo de esa manera. En una iglesia, hermanos, que vive tal con esos conceptos, con esos preceptos, ¿ustedes creen que puede entrar un predicador cualquiera, un evangelista cualquiera y traer doctrinas que no son correctas? ¿Se podría? No se podría, hermanos. De que lo intentarían, lo intentarían. De que habría infiltrados, lo habría, siempre debe de haber. Pero no podría dividir una iglesia así. No podría separar a una iglesia así. Porque el amor por Cristo, hermanos, dice Pablo, nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo nos endeuda. Tenemos una deuda muy grande con Cristo, hermanos. Y a veces parece que no. Muy bien, hermanos, pues lo voy a dejar por aquí esta mañana, sin antes recalcar, si algo yo quiero que se lleven esta mañana es eso. Perseveremos, hermanos, en la unanimidad de la iglesia, mantengamos la unidad de la iglesia, pero tiene que partir por el amor en primer lugar a Cristo. Entiéndase que si yo digo que amo a Cristo, tengo que amar a su iglesia. Si yo digo que amo a Cristo, tengo que amar a mis hermanos. No puedo amar a Cristo y no amar a mis hermanos. No puedo decir que amo a Cristo y no amar a su iglesia. ¿Amén?